Muy buenas tardes para los que estamos en este lugar, Iglesia Evangélica Jesús es mi Rey. En Ángeles, Río Negro, Argentina, estamos nuevamente para predicar la palabra. El tiempo nos apura para que la palabra sea predicada. Por eso el tema de hoy es muy importante. Yo le voy a dar el título para los que están en las redes sociales. Bienvenidos. Van a anotando como los que están aquí en la iglesia. Aún anunciemos las buenas nuevas. Aún tenemos que anunciar las buenas nuevas. Es imperioso que anunciemos las buenas nuevas. Siempre fue imperioso, porque mucha gente necesitó antes de morirse irse con Dios. Pero ahora en este tiempo hay mucha maldad y Satanás no quiere que usted se salve. Entonces es imperioso, aún anunciemos las buenas nuevas. Aún, ahora, hoy, es el tiempo. Bien, ese es el título. Lo tenemos acá. Y la palabra está en 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 5 para los que anotan, para los que están anotando. 1 Corintios capítulo 2. Desde el 1 al 5. Y si ya la tienen, nos ponemos de pie acá en la iglesia, por reverencia a la palabra. Bienvenidos a todos, saludamos a todos los que están conectándose. Allá, que sabe dónde, pero allá está llegando la palabra de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido, que su palabra va a llegar a toda la tierra. Y ya es el tiempo de que toda la tierra sepa que hay un Dios que vino a la tierra a salvarnos. En Jesucristo, su Hijo. Bien, lo leemos entonces bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día maravilloso que tú nos has dado para que lo vivamos, para que te obedezcamos, para que declaremos tu palabra. En el nombre de Jesús, esta palabra que hemos comenzado a leer, Dios mío, que sea bajo su santo, santo, santo Espíritu, no con nuestra sabiduría, sino con la que viene del cielo, Padre, y quedamos en tus manos, y el Señor reprenda todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios mío, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, todos los señores que están acá en la iglesia, bienvenidos a todos, a todos. Yo sé que hay muchas personas que anhelan llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas. Por eso hoy el Espíritu Santo nos alienta que lo hagamos, y es a través de la palabra, nos alienta que lo hagamos aún en este tiempo todavía. Estamos en los últimos tiempos. Nosotros como siervos de Dios lo tenemos que anunciar. Algunos quizás no lo quieren anunciar, pero nosotros lo tenemos que hacer, porque en verdad es el último tiempo. Pasará un mes, pasarán 10 años, pero es el último tiempo. Como mirábamos anoche en la vigilia que tuvimos acá, en una de las preguntas que se hizo era si era la última generación. Sí, esta es la última generación. Es la última generación. Así que nosotros, más que nunca, tenemos que predicar. La iglesia, el pueblo de Dios tiene que predicar las buenas nuevas que hay esperanza todavía, amén, que hay salvación todavía, que a eso vino el Señor Jesucristo, amén, a morir y a resucitar por toda la humanidad. La palabra es así, hermanos, porque el apóstol Pablo, cuando fue a predicar, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Predicar la salvación. Dice, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría. O sea, que nosotros por ahí decimos, ¿y qué le digo? Si yo no tengo sabiduría, no. Mire, el apóstol Pablo también a él le tocó
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, porque nosotros a veces cuando predicamos a Cristo, creemos que tenemos que saber muchas cosas, que tenemos que tener mucho conocimiento de ciencia y de muchas cosas del mundo que nos rodea, que estamos, que tenemos que tener conocimiento de muchas cosas. No, no, no. Nosotros podemos no tener ese conocimiento, pero sí tenemos que tener el conocimiento de que hay un Dios que nos ama y que nos quiere salvar, y que nos está salvando, que ha salvado millones de personas. Entonces, el apóstol dice esto: ninguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque Jesucristo tuvo que morir en la cruz, crucificado, para limpiar nuestros pecados a través de su sangre. Amén. Él vino a eso, a buscar lo que estaba perdido, Amén. que era toda la humanidad, y todavía hay muchos que están Gloria a perdidos. Dios. Y nosotros mismos nos tenemos que cuidar y tenemos que predicar esto que predicó el apóstol Pablo, que predicaron todos desde el inicio del Evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miren lo que dice el apóstol Pablo. O sea que nosotros cuando por ahí tenemos alguna debilidad para ir a predicar a Jesucristo, usted encomiende su vida, pero sepa que eso también le pasó a los grandes hombres de Dios. Amén. Amén. A los apóstoles, a los profetas, con temor, acá dice con temblor, pero hay que predicar, hay que ir y hablar de Jesucristo. Amén. Aún en estos tiempos. Y recuerden que estos tiempos son difíciles, pero nosotros mientras se pueda hablar de Cristo, tenemos que ir a hacerlo. Gloria a Donde Dios. sea, primero en tu casa, Amén. en tu familia, en tus parientes, en tus vecinos, en aquellos que viven contigo, en el trabajo, los amigos conocidos de tantos años, hay que predicarle el Evangelio. Hay que predicarle las buenas nuevas. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no con sabiduría humana. Tiene que ser con sabiduría de lo alto, espiritual, del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que lo guíe a declarar las palabras que usted ya tiene para predicarle, para anunciar la salvación a toda criatura. Jesucristo dijo: ir y anunciar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Amén. Gloria a Y Dios. estas señales serían los que creen en mí. En mi nombre estarán fuera de mundo, hablarán con los cuerpos, tomarán serpientes en sus manos, y si tomaran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren qué promesa Gloria a de Dios. Dios. Eso está vigente todavía. Eso tenemos que declarar. Entonces, no con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y el poder que tiene Dios. Miren, Gloria a del Dios. poder y de poder. Para que vuestra fe, para que aquellas, nosotros mismos como iglesia y los que vayan llegando a la salvación, tengan una fe no en el hombre, no con lo que sepa el hombre como hombre, sino lo que el Espíritu Santo nos guíe Amén. y el poder de Dios. Entonces, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren qué lindo que es para nosotros salir a predicar, a hablar, no callarse. Claro que por ahí las cosas de todos los días nos pueden tapar un poco, pero usted tiene que hacerlo. El tiempo se termina. Gloria a Dios. Se termina. Vamos a ir ahora, Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, Nuevo Testamento. Vamos a ir así. Y vamos a leer desde el 12. Hebreos 3. Bien, ¿lo tienen? Amén. Dice: mirad, hermanos. Usted dirá: eso para mí. Amén. Gloria Mirad, a Dios. hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
O sea, que no nos tenemos que apartar. Nosotros, iglesia, podemos tener muchas batallas, podemos tener muchas pruebas, muchas situaciones, en todos los niveles, en todas las áreas, pero cuidado, acá dice que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Usted crea que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que creer. Cuando nosotros hablamos de la fe y de creer, ¿qué es lo que tenemos que creer? Que Jesucristo vino como Dios a morir en la cruz, a ser clavado en la cruz, morir en la cruz, pero resucitar para tener la victoria más grande que hay hasta ahora y que habrá. Entonces, en eso tenemos que creer. Esa es la fe. Y eso tenemos que tener. Entonces acá dice, cuidado, ¿no? O sea, parte del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado es el que nos engaña a nosotros. Amén. Gloria a Dios. El pecado nos engañó mucho tiempo cuando no queríamos reconocer ni creer en Jesucristo, en la salvación, en la palabra, en el amor de Dios. Entonces, cuidado, entonces ahora no endurezca, porque esto es para la iglesia. Ahora nos está hablando a la iglesia. No endurezca, usted que conoce, usted que es salvo, usted que tiene que ir a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Cuidado, hermano, dice acá. Mirad, hermano. Entonces, que el engaño del pecado nos haga que nos apartemos de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo. Miren lo bueno. Pero miren cuál es la condición. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando recibió a Jesús? Bueno, algunos lo recibieron ayer, otros lo recibieron hace un mes, otros hace un año, otros hace 10, 20, 30. Pero acuérdense de eso. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, nuestra fe, nuestra creencia, desde el principio hasta ahora, que estemos firmes en eso. Eso quiere decir. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación la llama la Biblia aquella que cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, muchos quisieron volverse para atrás. Y muchos se volvieron al Dios, a un Dios, no, a idolatría. Y por eso Dios dejó una generación en el desierto, 40 años. Entonces ese fue el momento de la provocación, por no creer. O sea, que no tenemos que hacer eso nosotros hoy. Mirad, hermano, tenga cuidado, usted que conoce y que tiene que salir a predicar la palabra, a anunciar la palabra, tenga cuidado de eso. Porque el engaño es del pecado. El pecado, Satanás quiere que usted caiga todos los días. Entonces usted, Señor, me equivoqué, abogado tenemos. Amén. A Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, leímos hasta dónde dijimos 3, 12 a 15, ya lo veimos. Vamos a ir ahora en Romanos capítulo 10. Volvemos a Romanos capítulo 10. ¿Quién está entendiendo el mensaje que nosotros hoy, a pesar de todo, debemos anunciar la salvación, la buena nueva? Que hay salvación todavía. Es muy probable que en un tiempo va a ser muy difícil, pero nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas, y que Él es nuestra fortaleza. Bien, Romanos 10, y vamos a leer desde el 14. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, hay personas que no pueden nombrar a Dios, no pueden decir, Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdame, dame sabiduría, protege mi familia, dame un trabajo, dame salud. ¿Cómo lo ven invocar a Dios? Es eso lo que empezamos, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque no han creído, no lo pueden hacer. Ahora usted recuerde su mismo ejemplo, ¿no? Su experiencia. Sin Dios, ¿cuándo reclamaba a Dios? ¿Cuándo? No
que aún no conociendo a Dios empezó a decir Señor, pero acá la palabra dice, ¿cómo lo van a invocar si no creen en Él? Los que no creen en Dios, en Jesucristo, ¿cómo lo van a decir que Él les va a sacar el problema? O que Él les va a dar una solución. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Claro, si nadie lleva la palabra, ¿cómo va a creer la persona esa que no conoce a Dios? Si no puede invocar a Dios porque nadie le anunció que hay un Dios que lo ama, un Dios que envió a Jesucristo. Mire, nosotros no podemos nunca llevar un mensaje si no nos vemos a Jesucristo. Y a este, como decía el apóstol Pablo, crucificado. Ahí está la victoria. Entonces, mire cómo va esto. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, alguien tiene que ir a predicarle, alguien tiene que anunciar que hay buenas nuevas, hay una esperanza. Aún con todo lo que estamos viviendo, la humanidad está viviendo tiempos difíciles, pero muy, muy difíciles en todas las áreas. Los gobiernos de todos los países, crisis. El mundo entero, la tierra misma, la Biblia dice que tiembla y este es el momento que está temblando, con terremotos, con tsunami, con los volcanes, con inundaciones, con huracanes, todas las cosas que están escritas y ya el tiempo es justamente de que pasen estas cosas. Entonces nosotros tenemos que anunciar que hay esperanza para un pueblo, el pueblo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Y que hay un alma que tiene que ser salva. Y esa alma tiene que escuchar para poder invocar, porque si no, no puede creer. Pero tiene que ir a alguien a decirle, hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene esperanza. Entonces, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, tiene que haber alguien que predique. Y esa es la labor de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Eso lo dejó, es un mandamiento, es un mandato de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Miren 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Claro, todos aquellos que predicamos la verdad de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, la vida eterna, una inmortalidad con Dios, Amén. los que predicamos eso, hemos sido enviados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a respaldar a nosotros cuando anunciemos la palabra. Por eso Jesucristo ya lo había dicho. Ustedes no se hagan problema cuando tengan dificultad de anunciar qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a hacer recordar los versículos y qué es lo que tiene que decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No con sabiduría humana, como decía el apóstol Pablo, no con mi sabiduría, por eso él tenía temor, tenía temblor. Pero estaba el Espíritu Santo que le aconsejaba, le hablaba y lo llamaba. Ahora, nosotros cuando estamos en una reunión como hoy, o sea, no es por nuestra sabiduría, no es que usted fue muy sabio y dijo, yo no voy a ir a la iglesia hoy, fue el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando escuchamos la palabra y el que la habla, el que la predica, no es él, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en eso tenemos que estar nosotros sabios, atentos. Entonces, acá, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, hasta ahí, que dice la palabra, ¿no? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! De los que anuncian buenas nuevas. Esas buenas nuevas son de salvación. Amén. Recuerden, pero qué hermoso es que son los pies de aquellos que caminan, que van, dicen, voy a ver a mi vecina, porque yo la veo que está mal, voy a ir a predicarle a Jesucristo, la salvación, que hay esperanza, aunque vea todo negro ahora, le echaron de trabajo, se peleó con el esposo, o el esposo con la esposa, no importa, yo voy a declararle a Jesucristo, que hay esperanza, que hay salvación, que Dios tiene poder. Él va a cambiar las cosas de acuerdo a nuestra fe. A ver, ¿hasta dónde era? Romanos, hasta 18. Más, mire el 16, mire el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, es verdad. Desde tiempos antiguos, ¿no? Pues Isaías dice, el profeta Isaías, hace más de 2700 años, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso pasa ahora mismo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree? Pero claro, ¿cómo va a creer? Quiero que decíamos más arriba, ¿cómo va a creer si no lo conoce? ¿Y cómo lo va a conocer si nadie le anuncia cómo es ese Dios? Esa es la labor de la iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia no se tiene que callar. A lo mejor por mucho tiempo usted es hijo de Dios, hija de Dios, sierva de Dios, siervo de Dios. Pero ¿cuántas veces ha declarado a Jesús? ¿Cuántas? Entonces es el tiempo. El tiempo apremia y nosotros tenemos que declarar la salvación de Jesucristo. Amén. Entonces, en ese tiempo también, y como ahora, dice, ¿quién ha creído en nuestra anuncio? Así que la fe es por el oír. Por eso nosotros tenemos que anunciar, porque la fe es por el oír. ¿Y a quién va a oír? A los que estamos salvos. Nosotros tenemos que ir a decirle, a anunciar a Jesucristo que hay poder de Dios, que hay salvación de Dios, que hay esperanza. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y tiene que ser por la palabra. No van a predicar usted sin la palabra de Dios, porque entonces sí que sería con sabiduría humana. A lo mejor usted le dice un versículo, y a por ahí se va a olvidar de algo, le va a agregar algo. Pero si usted le lee la palabra como está escrita, usted va a estar en lo correcto. Por eso acá dice, oír por la palabra de Dios, usted tiene que declarar por la palabra. Jesucristo vino al mundo a eso, a buscar el alma que estaba perdida, las almas de toda la humanidad. Estamos en el tiempo de gracia todavía. Por ahí tuvimos un mensaje en que ese tiempo de gracia se estaba acercando al final. Y es una gran verdad. Entonces también es un tema en que nosotros, como los que vamos a anunciarle a los que no tienen a Cristo, que el tiempo se termina, que esa gracia se va a terminar un día, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se va a terminar. Pero que aún hoy, como dice el título, hay que ir y anunciar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. La buena nueva. Hay que ir. Entonces miren, ahora la misión que dice, pero dice el apóstol, ¿no han oído? Díganme en este tiempo, ¿no han oído las predicaciones? Yo creo que todo el mundo ya escuchó, ¿no? Bueno, dice, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que el Evangelio ya está casi en toda la tierra. Puede haber lugares, es verdad, pero prácticamente se ha predicado la palabra de Dios en todos los rincones de la tierra. Esta palabra también se está cumpliendo porque son las señales que dejó y que habló el Señor Jesucristo cuando dijo que esta palabra se va a anunciar en toda la tierra. Cuando eso ocurra, está cerca la venida de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. ¿Cuántos están ya poniendo en su corazón, en su alma, el anunciar? Anúnciale a una. Anúnciale a otra. Lleve la palabra. Vamos a Timoteo entonces. A ver si encuentro por acá. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer desde el 1, perdón, desde el 1 hasta el 5. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco, te recomiendo. Amén. Eso quiere decir, te recomiendo, te encarezco delante de Dios. Mire, hoy mismo esta palabra tiene que estar en nosotros hoy. La tenemos que recibir tal cual está escrita. Te encarezco, te recomiendo, porque el siervo de Dios es el que está hablando. Pero es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino, cuando venga, Él va a juzgar a los vivos, a los muertos. Qué bueno entender esto, ¿no? Porque Él lo va a hacer, se va a mostrar. Y que prediques, eso es, que prediques. Capaz que leí mal, ¿verdad? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que anunciar? La salvación. Que hay esperanza ahora. Hoy mismo hay esperanza. Amén. Usted sabe que hay muchas personas que andan todos mal. Familias enteras. Porque no tienen esperanza. Su única esperanza es un sueldo, es un alimento, una comida, un trabajo, un lugar, una casa a veces. Porque lo tienen. Pero la principal esperanza que lo tienen es la salvación. Entonces nosotros tenemos que ir. Y a través de ello hay un versículo que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, es la salvación de Dios, y su justicia, creer en Jesucristo. Y todas las otras cosas que van a pasar, van a venir. Esa casa, ese trabajo, Gloria a Dios. esa comida, lo que sea. Porque la palabra de Dios lo dice: mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Las va a añadir, las va a sumar el Señor. Mire que bueno ir a anunciar a Jesucristo, ¿no? Todo lo que viene. Entonces, predica. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento. A tiempo. Hoy estamos a tiempo. Y va a haber un tiempo que vamos a estar fuera de tiempo. ¿Quiere que se lo diga? Cuando no nos van a dejar predicar. Pero aún así, en ese tiempo, fuera de tiempo, vamos a tener que predicar. Amén. Vamos a tener que predicar la salvación. Nosotros que la conocemos, nosotros que la vivimos, nosotros que la tenemos, que la cuidamos, que perseveramos en ella, que somos fieles a Cristo. Nosotros tenemos que anunciar eso. A tiempo, que es ahora y fuera de tiempo. Redarguye, convence, reprende. ¿Sabe por qué? Porque la persona que no tiene a Cristo, ¿quién es su padre? Satanás. El Señor lo reprende. Como todos nosotros cuando no conocíamos a Dios, éramos hijos de quién? Bueno, lo mismo. Entonces, reprende. Exhorta. Estás equivocado. Hay esperanza. Hay alguien que ya lo hizo, que ya tiene la victoria. Exhorta. Con toda, con toda paciencia, usted no se enoje. Es con paciencia que tiene que, así como tuvo paciencia con usted cuando le hablaron de Dios, y usted no quería saber nada. Pero entonces tiene que hacerlo con paciencia, con amor, con mansedumbre. Y acá dice doctrina, la sana palabra de Dios. No le cambie, no la fuerza, no le agregue, no le saque. Amén. Esa es la palabra de Dios que usted tiene que predicar. Entonces acá dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, la sana doctrina, la palabra verdadera. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo. Hace más de 25 años que hay una apostasía en la tierra. Y eso está en las iglesias, porque la apostasía, no vamos a hablar hoy de eso, pero es la apostasía que está en todas las iglesias, llamadas iglesias de Cristo, pero que no son de Cristo, porque se desviaron, se cayeron de la creencia, de la fe en Jesucristo. Por eso son apóstatas. Y acá dice, vendrá un tiempo, para explicar esta palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a soportar la sana doctrina. Eso quiere decir. La palabra dice acá, dice, no la van a soportar, porque van a escuchar la sana doctrina y van a decir, no, eso no es. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Está entendiendo esto? Amén. En la apostasía no van a decir, no, ustedes no lo soportamos eso. No están así. Es muy fuerte
Y no como algunos que, como le pasa a usted, dice, bueno, me está diciendo a mí, no vengo más. Todo lo contrario. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué tengo que hacer para remediarlo? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo que volver? Entonces, mire, para seguir explicando esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana muerte, no soportarán. En este tiempo no soportan que le hablen la verdad. Salen disparando, no la quieren. Es increíble, ¿no? Pero la verdad no la quieren. Prefieren el engaño y prefieren la apostasía. Sino, ahí también, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír, es verdad, quieren oír. Porque hay muchas personas que llegan a esas iglesias de falsa doctrina, porque estamos hablando de eso, y se quedan, porque ellos vienen buscando a Dios, pero los desvían y los engañan. Entonces acá dice, tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, los maestros que le van a enseñar en esa iglesia es de su propia carne, de sus malos deseos, y no la palabra de Dios, la sana doctrina. Para explicar un poquito estos versículos que estamos leyendo. Porque hay que decirlo. Hay que decirlo. Amén. Amén. Y apartarán, y acá está el 4, miren, pongan atención. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La fábula es cuando alguien que predica, sí que se puede decir que predica, habla de él y de él. Y muchas fábulas, muchas experiencias, pero no de Cristo. ¿Se dan cuenta? Miren qué engaño. No hablan de Cristo. Nosotros ahora en este mensaje, ¿de quién estamos hablando? Como el apóstol Pablo dijo, no con mi sabiduría, sino un Cristo, y es el Cristo crucificado. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que es nuestro Señor, nuestro Rey es Jesucristo, que Él queremos hablar. Y apartarán de la verdad. Miren, nos van a apartar, ya nos están apartando, apartar miles y miles y miles. De la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, ahora es para nosotros de vuelta, no es para nosotros, mire, pero tú, ¿quién? Yo. Sé sobrio en todo, cuidado, sé sobrio. Escucha, ¿qué es lo que está diciendo esta iglesia? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el que habló, el que predicó? ¿Está escrito en la Biblia? No, le está diciendo cualquier cosa. Pero tú eres sobrio y acá dice en todo. Amén. Ah, qué bueno, ¿no? No es solamente en una cosa, sino en todo. Soportan las aflicciones. Tenemos que soportar. Los que predicamos la verdad de Jesucristo, los que predicamos las buenas nuevas hasta hoy, tenemos que soportar muchas cosas. Las aflicciones. Acá dice, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Amén. Gloria a Dios. Llevar el evangelio de salvación, llevar la palabra de Dios. Capaz que usted encuentra 2 o 3 que están sentados, va y llega y dice, ¿ustedes conocen a Dios? Y algunos van a seguir disparando, y otros van a decir, la verdad que no. Y otros dirán, sí, yo voy a una iglesia, pero hace mucho que no voy. Usted tiene que predicar ahí, evangelista, evangelice, que se vuelvan a Cristo los que han salido y que reciban a Cristo los que no lo tienen. Haz obra de evangelista, esa es la obra. Cumple tu ministerio. Hay un ministerio para cada uno de nosotros. Hay un propósito de Dios cuando usted llegó a Cristo, cuando usted le anunciaron a Cristo, cuando usted recibió a Jesucristo y recibió el Espíritu Santo de Dios. Dios le trajo un propósito. Amén. Gloria a Dios. Claro, cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué a Cristo y me dijeron eso, yo quería salir disparando. Digo, ¿cómo no? ¿Qué voy a tener que hacer? Muchas cosas. Decía, no puedo, no me veía capacitado. Pero claro, si recién había recibido a Cristo. Pero ahora podemos entender que el propósito es que usted se salve y que hable de Jesucristo, que hable de la buena nueva, que es el mensaje de hoy. Usted no se puede casar más. Usted tiene palabra, tiene
primero que tiene que presentar es al Señor Jesucristo, pero muestre su testimonio. Su testimonio le va a hablar mucho a la persona. Usted va a decir, ¿en qué? Bueno, no, usted es sabiduría humana, no como dijo el apóstol, sino con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le va a dar palabra, después que esa persona recibió a Jesús, lo despidió y lo invitó a la iglesia, y después va a decir, ¿de dónde saqué tantas palabras? Porque eso es lo que pasa, es el Espíritu Santo. Amén. Pero no nos debemos callar, iglesia. Vamos a leer el 5, todos soportan las misiones, ahora evangelista, cumple tú. Tenemos que cumplir el ministerio. Tenemos que cumplirlo. ¿Hasta dónde vamos? Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a leer, en esta parte. Vamos a Apocalipsis. Amén. ¿Cuánto leyeron Apocalipsis? Todos los días. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer un solo versículo ahí y después nos vamos a Apocalipsis, pero al último. Miren, acá estamos en el primer capítulo, en el versículo 3, y después nos vamos al último capítulo. ¿Cuántos van a salir a predicar la verdad? Amén. Gloria a Dios. Quizás hay personas que ni siquiera saben que usted es hijo de Dios, que va a una iglesia del barrio norte, pequeña, pero que queremos ser fieles a Dios, que queremos anunciar las buenas nuevas todavía, y que el Espíritu Santo nos va a responder, que el Señor Jesucristo va a respaldar esto. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee. ¿Cuántos estamos leyendo? Gloria a Dios. Hemos leído varios versículos en diferentes libros de la Biblia, seguiremos haciéndolo, pero mira ahora dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque la Biblia está llena de profecía. Entonces, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda. Ahí está, son las tres cosas. ¿Las ven? Los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo, ponme atención, está cerca. ¿Qué quiere decir la palabra acá? Que el tiempo está cerca. El tiempo es de que se cumplan todas las cosas que Dios ha establecido en su infinito poder y gloria. Amén. Todo se ha cumplido. Se empezó a cumplir cuando Dios empezó a hacer conocer a un pueblo chiquito, que ni era pueblo en Abraham. ¿Se acuerdan? Y de ahí nació para que nos conocieran a Dios. Y después cuando vino el Señor Jesucristo, ahí anunció que había un Dios Padre y que había una esperanza, y la esperanza era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Todas estas cosas son las que nos tenemos que hacer. Estas son las cosas poderosas de Dios. Porque el tiempo está cerca de que se cumplan todas las cosas. Recuerden, iglesia, y lo que estén escuchando donde sea, es el tiempo final. No hay vuelta atrás. Ya no va a haber cosas simples en el mundo, sino cosas difíciles que nosotros tenemos que afrontar. Y lo mejor que tenemos que hacer es al lado del más poderoso, del que ya venció esas cosas. Ya las venció esas cosas que vienen, ya las venció el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Entonces, ¿dónde estaremos mejor? Por eso cuando decimos en el Salmo, ¿no?, que dice, el que vive el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Claro. Pero es el que vive, no el que está lejos. El que está al abrigo, tomado de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Leyendo la Biblia, Gloria a Dios. orando, clamándole, conociéndole, rogándole, anunciando las buenas nuevas. ¿Cuántos van a anunciar las buenas nuevas? Van a salir corriendo de acá y sea. Porque es lo que quiere el Espíritu Santo. El tiempo se acerca, como dice acá, porque el tiempo está cerca. Vamos al 22. Capítulo 22, Apocalipsis 22, y vamos a leer del 6 al 10. El 6 dice, con respecto, porque el título que está ahí dice, la venida de Cristo está cerca. Es todo relacionado con lo mismo.
la venida de Cristo está cerca. Y ese es el título que tiene acá. El 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas que estamos leyendo ahora, las que hemos leído y las que estamos leyendo ahora son fieles, palabras fieles y verdaderas. Ustedes las tienen que creer. Ustedes las tienen que guardar. Porque cuando decimos guardamos, las tenemos que cumplir. Las tenemos que hacer. Las tenemos que vivir. Las tenemos que transmitir. ¿Veo cuántas cosas? ¿Cuánto lo guardamos? ¿Cuánto lo guardamos? Entonces, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas del libro, claro, porque Él mandó a los profetas, escriban. A los profetas, los mayores, los menores, todos con el Espíritu de Dios. Escriban, digan. Bueno, para ver esto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Estas son las cosas que van a suceder pronto. Por eso el Apocalipsis, que es el último libro, es revelación. Es lo revelado para nosotros, para que lo entendamos. Y algunos pastores no quieren que lean el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no quieren, porque se van a turbar, le van a agarrar miedo. No, todo lo contrario. Tenemos que anunciar esto: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda estas cosas. Es lo que leímos recién. Entonces, miren, han enviado al ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, porque van a suceder ya, pronto. He aquí, vengo pronto, dice. Gloria a Dios. Y está en rojo, en mi Biblia está en rojo, es como si hablara el Señor Jesucristo. Dice, he aquí, vengo pronto, porque el que tiene que venir y al que estamos esperando es el Señor Jesucristo. Y Él dice, he aquí, vengo pronto. Amén. Gloria a Dios. Mire querido, ¿usted lo cree? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Yo creo que viene pronto. El tiempo se acerca. Tenemos que celebrar la salvación. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guárdela. Vívala. Yo, Juan, el apóstol Juan, el último de los que quedaba, soy el que oyó y vio esta cosa. Claro, el Dios Jesucristo se le presentó en la isla de Patmos al Señor, al apóstol Juan. Tenía como 100 años ya, apenas se movía. Pero se le presentó el Señor Jesucristo y por eso estamos leyendo Apocalipsis, lo que le reveló el Señor, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, a través del ángel, al apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio esta cosa. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esta cosa. Mire, se postró. Ahora, si nosotros llegáramos a ver un ángel, qué tremendo sería, ¿no? Pero el apóstol acá vio un ángel, también vio a Jesús, pero vio un ángel y se postró delante de él. Y miren lo que pasa. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Qué cosa? Que no se postre él. Porque yo soy consiervo tuyo. Ah, consiervo. Entre consiervos no van a andar postrándose uno delante del otro. ¿Está entendiendo eso, no? Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan, mire, acá estamos nosotros, mire, y de los que guardan las palabras de este libro. Amén. Adora a Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el 10. Y me dijo, el 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, o sea, no las guardes. Porque usted recuerde lo que le dijo a Daniel, allá en el Antiguo Testamento, que le dijo, sella esta palabra. Y acá el Señor le dice, no selles las palabras de él. O sea, cuando le dijo a Daniel,
Cierra esto, no lo diga porque es para el tiempo final. La profecía de la tribulación y de las cosas que están ocurriendo ahora, que están por ocurrir, Dios le dijo a Daniel, no las anuncies todavía porque son para el tiempo final. Pero ahora en Apocalipsis, el ángel le dice, de parte de Dios, de parte de Jesús y de parte de Dios, dice, no selles la palabra. Es decir, que hay que predicarla, Amén. hay que anunciarla, Gloria a Dios. hay que decirla, que la escuchen. No selles las palabras de la profecía de este libro. Y miren, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Por eso, no se Gloria puede a Dios. dejar de predicar. Bien, vamos a la iglesia. Y vamos a declarar que allá en las redes sociales, si hay una persona, o muchas personas, algún joven, algún señora, alguna señora, algún anciano, alguna anciana, que necesita recibir a Jesús, que hoy dijo, yo voy a recibir a Jesús. Yo quiero escuchar y he escuchado el mensaje. Hay alguien que anunció que hay salvación, que hay esperanza. Y ahora puede creer. Si hay una persona, yo quiero hacer una oración de entrega, de perdón, de salvación. Esa persona va a repetir después de mí. Y va a decir así. Y va a cerrar sus ojos ahora y va a decir, Señor Jesús, la iglesia ora en este lugar. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. A través de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahora diga, Señor Jesús, diga, Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados. Gracias, Jesús. Ahora diga, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Y lo creo. Desde ahora soy hija, soy hijo del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta persona, la que sea, aceptó a Jesús, acérquese a una iglesia. A una iglesia de sana doctrina, lo que decíamos recién. Una iglesia donde a lo mejor es sencilla, pero que le hablen la verdad. Y si hay alguien que se ha desviado, que se ha quedado, después de la pandemia, en vez de volverse a Cristo, se quedó, se enfrió, se entibió, está en peligro, vuélvase. Yo voy a hacer una oración de restauración, de reconciliación, y esa persona va a repetir así, donde sea que esté. Puede estar acá en la iglesia, puede estar allá en su casa, en el trabajo, donde sea, y en el país que sea. Padre, diga así, Señor Jesús, vengo delante de su presencia a pedirle perdón por haberme alejado, por haberme soltado de su mano, pero hoy vengo a tomarme de tu mano, y tu mano está extendida, y yo la tomo, y nunca más la dejaré. Gracias, Señor, por aceptarme en Babel. Hoy soy tu hijo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia querida, vamos a orar, dar gracias por la palabra y vamos a orar por los enfermos. Seguramente que hay mucha necesidad, hay muchos enfermos. Nosotros tenemos testimonio en este tiempo de que Dios está haciendo, se está moviendo. Y mientras más fieles seamos nosotros, y más creamos de verdad, y más nos apartemos de las cosas malas, Dios va a hacer cosas maravillosas. Amén. Hay que creer. Padre, gracias por esta palabra que has traído hoy. Hemos predicado su palabra, hemos anunciado que debemos ir y anunciar el Evangelio de salvación, que hay esperanza todavía. Y aunque nos cueste, aunque tengamos que ir con temblor, con temor, como el apóstol, que no sea con nuestra sabiduría, sino que sea con el Espíritu Santo. Y predicar a un Cristo, a Jesucristo crucificado. Señor, gracias por esta palabra. Oramos por los enfermos, Dios mío, hay muchos. Aquellos que están postrados en una cama, aquellos que están
en coma quizás, en el nombre de Jesús. Socórrenos, Señor. Socórrenos. En el nombre de Jesús. Que tu mano esté sobre él. Oramos por los inocentes, por los bebés, por los ancianos, por aquellos que están naciendo con alguna dificultad, por aquellos que están partiendo de la tierra, en el nombre de Jesús. Que tengan una oportunidad. Que alguien les predique a tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias. Te adoramos a ti. Glorificamos tu nombre. La gloria será siempre para ti. Dios mío, en el nombre de Jesús, le damos toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Padre, gracias. Bien, los que están en las redes sociales, la semana que viene vamos a estar a las 20 nuevamente. Si Cristo no ha venido, estaremos predicando. Dios me los bendiga. Amén.